Buenas. Ahorita escribo. Muy buenas tardes, compañeros. Quisiera si me pudieran escribir al chat que sí me escuchan y que se está viendo bien la imagen, por favor, y las diapositivas, que siento que está un poco lento, entonces solo quiero que me confirmen para poder iniciar con la clase de hoy. Pues ya aquí ya me están escribiendo que sí estamos bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil. Para la semana número 14 vamos a ver lo que es el fin del proceso. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre la parte final del proceso ordinario, lo que es la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia, como el fin normal del proceso. Y estas son las formas normales de terminar el proceso ordinario. Y también vamos a ver los medios anormales de terminar el proceso, como lo es el desistimiento, el allanamiento, la confesión, la caducidad de la instancia y la transacción. Entonces, antes de iniciar con la clase, pues me quiero disculpar con ustedes. Tuve un error involuntario en cuanto a una de las respuestas del examen. Ya se solucionó, yo ya mandé el correo hace rato de que por equivocación había mandado un archivo que no era el corregido, sino que envié uno que tenía error en una respuesta, una o dos respuestas. Realmente no sé cuál fue la variante que les tocó a ustedes, pero ya está solucionado el problema. Entonces, no sé, ahí van a tener una modificación de nota. Entonces quería disculparme, ¿verdad? Entonces el objetivo de la clase, pues ya hemos platicado bastante de esto y vamos a empezar con lo que es a recordar un poco del trámite del juicio ordinario y nos vamos a situar aquí, que es la parte que realmente nos toca para el día de hoy, lo que es la vista, lo que es vista y alegatos, si el juez lo considera necesario, el auto para mejor fallar y la sentencia, que es la forma normal de terminar el proceso. Entonces vamos a recapitular un poco para que ustedes se recuerden. Vamos a esperar, realmente pues a esperar que ustedes me envíen sus preguntas generales de lo que hemos visto hasta el día de hoy, desde que iniciamos hasta el día de hoy, si tienen alguna duda. Entonces, recordemos pues, nosotros cuando vamos a decidir el trámite, qué trámite y qué proceso vamos a utilizar, recordamos que tenemos que escuchar a las personas que nos cuenten sus problemas y realmente esto es lo que a mí me interesa de ustedes, que ustedes al escuchar a sus clientes, que les cuenten cuál es el problema que tienen ustedes, de una vez se imaginen qué proceso o qué procedimiento es el que van a utilizar. Si es un proceso de ejecución, si es un proceso de conocimiento. Y si es un proceso de conocimiento, ¿cuál de los tres van a utilizar? ¿Será que es un juicio oral? ¿Será que es un juicio sumario? ¿O será que es un juicio ordinario? Entonces ya hemos platicado bastante de esto. Ahorita solo estamos recapitulando, ¿verdad?
y luego pues les voy a dar las, perdón. Le voy a dar respuesta a unas preguntas que me envió una compañera. Entonces, vamos a continuar con esto, ¿verdad? Cuando ustedes determinan cuál es el proceso que se va a determinar en ese momento, ustedes lo que tienen que hacer es un pequeño análisis. Si les conviene entablar una demanda o si les conviene una solución alterna, ¿verdad? Una solución extrajudicial con la otra parte. Porque si ustedes sienten que aunque hagan la demanda, esta no va a prosperar, entonces, de acuerdo al Código de Ética Profesional, ustedes no pueden hacer caer a sus clientes en que ellos realicen y entren a un proceso en el cual van prácticamente perdidos. Entonces, ustedes analizan antes toda la situación y presentan su demanda. Estamos aquí, ahorita estamos recapitulando y de ahí vamos a ir avanzando. Cuando presentaron su demanda, pues nosotros vimos cuáles eran los requisitos propios de la demanda regulados en el artículo 107 en el artículo 106 y vimos cuáles eran los requisitos de un escrito inicial. También el artículo 79, el artículo 50, el 107, que son los documentos que se acompañan. Y aquí en la demanda es donde se debe de ofrecer la prueba. Si ustedes no ofrecen la prueba, no pueden hacer la proposición en el periodo de prueba. Esto lo tenemos que tener bastante claro. Si no se ofrece esa prueba, la perdieron prácticamente. Yo creo que esta era una de las preguntas que me hacía la compañera. Vamos a ver, ¿verdad? Cindy Fabiola Arroyo, el reconocimiento judicial y la declaración de las partes se pueden proponer en cualquier momento del proceso, pero estos debieron ser ofrecidos antes o pueden proponerse cuando no se hayan ofrecido. Entonces, este es un medio que se toma como privilegiado y lo pueden ofrecer en cualquier etapa del proceso. Lo tienen que ofrecer y lo pueden diligenciar en cualquier etapa del proceso. En el artículo 164 del Código Procesal Civil y Mercantil indica acerca de la solicitud que debe de ser con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. Por el número de artículo, me imagino que es dictamen de expertos, y ahí mismo en esa misma solicitud se indicará quién será el experto. Sí, así es el artículo 164, me menciona aquí. Miremos qué nos dice el artículo 164. Proposición de la prueba. La parte a quien interese rendir prueba de expertos expresará su solicitud con claridad y precisión, los puntos sobre los cuales debe de versar el dictamen. Y el artículo 165, último párrafo, nos dice la designación de expertos por cada parte deberá hacerse al proponer la prueba y al contestar la audiencia a que se refiere el párrafo anterior. Entonces, es en la etapa de proposición de la prueba cuando tiene usted que ver los puntos sobre los que va a tratar el dictamen y establecer quién va a ser su experto o su perito, ¿verdad? Entonces, sigamos. Estábamos aquí, presentan su demanda, ustedes llenan todos los requisitos, recordemos nuevamente, si llenan los requisitos, se le da trámite y se dicta una resolución para notificar al demandado y se le da un plazo de 9 días para que tome una actitud, es lo que se llama el emplazamiento. Si no llena con los requisitos, la demanda será rechazada. Si es familia, recordemos que se manda a subsanar previos para antes de darle trámite a la demanda y es lo que hemos visto hasta el día de hoy.
Entonces estamos aquí en el emplazamiento. El demandado puede tomar una actitud y si la demanda no llena con los presupuestos procesales, puede interponer una excepción previa dentro de los 6 días del emplazamiento, los primeros 6 días, y si no hay excepciones que plantear, puede tomar una de las actitudes que vimos anteriormente, como el allanamiento, la rebeldía, contestación negativa, excepciones perentorias, contestación negativa, reconvención, y es lo que ustedes van a determinar, ¿verdad? Entonces, tomada la actitud, se hace un memorial para que se abra el periodo de prueba. Ya abierto el periodo de prueba, ustedes van a proponer sus medios de prueba. Y es hasta donde vamos, ¿verdad? ¿Qué medios de prueba van a proponer? Todos los que vimos las 2 semanas anteriores: declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, medios científicos de prueba, documentos, presunciones legales y presunciones humanas. Esas las van a ofrecer y puede que las propongan en el periodo de prueba. Recordemos que si necesitamos de 10 días más, podemos hacerlo mediante el trámite de los incidentes, siempre que no sea nuestra culpa. Solicitamos la ampliación del periodo ordinario de prueba y también tenemos un periodo extraordinario que es de 120 días, que se empieza a contar desde el primer día, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien y nos vamos al artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial. Miremos antes el 196 del Código Procesal Civil y Mercantil. Concluido el término de prueba, o sea que llegamos, se cumplieron los 30 días o los 40 días o los 120 días, nos dice: concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. Eso lo va a hacer mediante un informe, ¿verdad? Un oficio de que ya está concluido el periodo de prueba. El juez de oficio señalará día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial. Oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes, y si ésta así lo hiciere, y si así lo quisieren, la vista será pública si así se solicitare. Entonces no tiene que ser mayor de 15 días. Leamos la Ley del Organismo Judicial, artículo 142. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta, o sea, la vista, se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezca plazos diferentes, en cuyo caso se estará lo dicho en estas leyes. Entonces, cuando hablamos del periodo de la vista, pues prácticamente es la etapa de los alegatos. Es el alegato o alegación final de las partes. Muchos no le ponen demasiado énfasis, pero créanme que puede ser una de las partes más importantes del proceso. Si existe una buena vista o alegatos, puede que el juez se incline hacia ustedes y dicte sentencia favorable hacia ustedes. Su momento procesal es al concluir el término de prueba. Para efectos de la vista, el secretario debe hacer constar sin necesidad de providencia. Quiere decir
que el juez no le tiene que decir que lo haga, lo va a hacer él en el término de prueba que ha concluido, o sea que va a hacer un informe de los medios de prueba y agrega los autos. Quiere decir que ese informe lo va a agregar al expediente, las pruebas rendidas y da cuenta inmediata al juez. El juez, al recibir ese informe, señala de oficio, ¿verdad?, día y hora para la vista dentro de un término de 15 días de conformidad al artículo que ya leímos, artículo 142 de la ley del organismo judicial, dando oportunidad a los abogados de las partes y a estas, si así lo quisieren, de alegar verbalmente o por escrito. Miren, prácticamente cuando se habla del periodo de la vista, uno realiza sus alegatos en forma escrita. Sin embargo, la ley permite que se haga de viva voz y que se solicite una audiencia para el efecto, para poder realizar la vista. La mayoría de los casos aquí en Guatemala, un 100%, bueno, un 95% de procesos ordinarios civiles se realiza la etapa de la vista de una manera escrita. El juzgado nos notifica la resolución y nos pone día y hora para la vista. Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar con nuestro memorial de alegatos. ¿Qué vamos a alegar? Vamos a discutir y poder nosotros colocar las deficiencias de las pruebas que presentó la otra parte. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a atacar sus medios de prueba que no vinieron a esclarecer hechos controvertidos. Y nosotros, pues, de parte de nosotros, la prueba que nosotros aportamos, podemos discutir y podemos alegar que realmente sí llegaron a probar los hechos controvertidos. Y esto es muy importante porque cuando se declara rebelde, las personas no pueden aportar pruebas porque éstas se ofrecen en la contestación de la demanda. Sin embargo, si él se presenta ya en el momento de la vista, así como yo en un momento creo que les platiqué que así me tocó, prácticamente lo que llego a hacer es a destruir los medios de prueba de la otra parte. Pero yo no puedo alegar sobre mis medios de prueba porque yo carezco de medios de prueba. Entonces, hasta aquí, no sé si hay preguntas, voy a revisar. ¿Podría decirnos cuántos memoriales hay que presentar a lo largo del proceso? Empezando con la demanda, mire, realmente no le podría decir cuántos memoriales, porque si usted es la parte actora, por lo menos aquí, presenta el de la demanda, sería un memorial, ¿verdad? El emplazamiento lo hace el juzgado, actitudes del demandado. Aquí usted tendría que presentar la proposición de los medios de prueba que ofreció aquí en la demanda. Digamos, si ofreció los 7 medios de prueba, puede hacerlos en 7 memoriales distintos. Ya que lo hizo aquí, pues en la vista va a presentar usted su memorial de alegatos, va a solicitar que se dicte sentencia. Aquí todo lo tenemos que pedir. Tenemos que solicitar que se aperture a prueba aquí también. Si la persona no llegó, tenemos que solicitar la rebeldía. Realmente el proceso se encamina y nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder. Por eso les decía yo que procesal civil tienen que aprender bastante porque los abogados son los que dirigen este proceso. No es como en el proceso penal, ¿verdad?, que inicia con una denuncia, querella, prevención policial, conocimiento de oficio, de ahí nos vamos a la primera declaración y así la ley nos está indicando. Aquí no, porque nosotros presentamos nuestra demanda, ¿verdad? Si es familia y nos mandan a subsanar, tenemos que presentar un memorial de subsanación. No podemos indicar cuántos memoriales. Si somos la parte demandada, recibimos el emplazamiento, podemos interponer excepciones previas, pero si la demanda llena los supuestos o todos los presupuestos procesales,
podemos tomar una actitud aquí y podemos, si es el allanamiento, pues podemos presentar un memorial de allanamiento. Podemos presentar, si no hacemos nada, no presentamos memorial, no nos declaran rebeldes, podemos presentar una contestación negativa, podemos presentar contestación negativa y excepciones perentorias, y aquí pues también de la misma manera proponemos los medios de prueba. Nuestro memorial de alegatos para la vista, tenemos que solicitar que ya se dicte sentencia, y ahí en la sentencia pues los diferentes medios de impugnación. Entonces no le puedo dar un número determinado de cuántos memoriales se van a presentar. En el artículo 196 se regula lo relativo a la vista, estableciendo que concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará los autos, las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. Este primer párrafo es antitécnico en principio, dicen algunos autores, porque indica sin necesidad de providencia, y hay que tomar en cuenta que en materia procesal las resoluciones se clasifican en autos, decretos y sentencias, y las providencias son resoluciones que se emiten en el campo de la administración pública. Por eso es antitécnico, ¿verdad? Porque están mencionando las providencias, y las providencias son resoluciones del derecho administrativo. Por otro lado, indica, dará cuenta al juez, frase que resulta interesante de analizar, pues cabe preguntarse de qué dará cuenta al juez cuando, conforme al principio de inmediación, el juez debe de presidir todos los actos de prueba, pero es un requisito que se debe de dar. Continuamos con nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 197, el auto para mejor fallar. Y aquí tenemos que regresar a nuestro esquema y colocarnos aquí. ¿Por qué no continuamos? Porque este auto para mejor fallar es optativo. Si el juez desea, pues abre auto para mejor fallar, y si no lo desea, pues no lo hace, ¿verdad? Optativo antes de pronunciar el fallo en un plazo no mayor de 15 días, artículo 197. Leamos el artículo. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer que se traiga a la vista cualquier documento que crea conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que considere necesario, o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho, traer a la vista cualquier actuación que tenga en relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en el plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno, y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la del tribunal, que el tribunal les conceda. Y ahí nos quedamos en el auto para mejor fallar, prácticamente cuando el juez, después de haber realizado todo esto, de haberle ofrecido los medios de prueba, de haber diligenciado los medios de prueba, luego de la vista todavía le queda cierta duda al juez, él puede llamar, puede traer a las partes, puede solicitar ahí un reconocimiento judicial de oficio, puede realizar cualquier diligencia con tal de esclarecer los hechos. Prácticamente esto es algo del juez, por eso se dice que esa resolución no permite recurso alguno, porque es una prioridad que tiene el juez, es algo, un derecho que él tiene para poder esclarecer y tener una mejor convicción del proceso. Bajo este rubro regula el Código Procesal Civil y Mercantil las resoluciones que los jueces están facultados a decretar con fines a un fallo mejor. Su naturaleza es esencialmente probatoria. Lo discutible en doctrina es si pertenecen al proceso o si pertenecen a la sentencia.
si forman parte del proceso para fallar el juez según lo alegado y probado por las partes, en cuyo caso más que facultad será un deber del juez el dictarlas, o si están vinculadas a la sentencia, en cuyo caso se trata de una verdadera y libre facultad que la ley le concede, no para beneficio de las partes, sino para satisfacción y tranquilidad de la conciencia del juzgador. Él no trata con esto de beneficiar a ninguna de las partes, sino que él, antes de dictar sentencia, quiere estar seguro, ¿verdad? No quiere que le quede en su conciencia, dice aquí en este libro que tomé este párrafo, quedarse con aquello de que será que es así, será que no es así. Entonces, el auto para mejor fallar lo utiliza para ir esclareciendo todas sus dudas. Respondiendo a esta naturaleza de las medidas para mejor proveer, el código no emplea la expresión los jueces deberán, emplea la de podrán. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez puede, pero no debe. Bueno, debe si él, ¿cómo les explicara? Bueno, el juez puede, ¿verdad? Si él lo considera, puede abrir esta etapa que es auto para mejor fallar, pero no es que la ley le diga usted debe de hacerlo, ¿verdad? No, que usted puede, si usted lo considera necesario, lo puede hacer. Para denotar que tienen libertad de decretarlas o no para su sola única iniciativa, sin estar sujetos a la petición de parte. Y es más, las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el juzgador les conceda en esta etapa de auto para mejor fallar, limitando esta intervención al diligenciamiento de lo acordado. Tampoco gozan del derecho a que se dicte el auto para mejor fallar. El juez no está obligado a dictarlo porque se le pida. Entonces, una de las finalidades primordiales del auto para mejor fallar es que el juez aclare sus dudas, utilice su criterio, que complete información, siendo este el objetivo de las medidas para mejor proveer, porque también se les llama así, ¿verdad? Auto para mejor proveer, prácticamente en el derecho administrativo así se le llama, que es lo mismo que el auto para mejor fallar. Esto no viene a suplir deficiencias o aportar más medios de prueba al proceso, sino que prácticamente viene a esclarecer las dudas que el juzgador pueda tener en un momento dado, y es lo que él va a utilizar en este auto para mejor fallar. Y como lo previene el artículo 197 que ya leímos, el auto para mejor fallar debe de dictarse por los jueces y tribunales antes de pronunciar su fallo. Miremos si tenemos preguntas. Y sí, así es. Este no lo promueven las partes, ni siquiera lo solicitamos. Nosotros solicitamos que en la apertura de la vista, prácticamente la ley dice que el juez lo tiene que hacer de oficio, la etapa de la vista, ¿verdad? Pero a veces pues hay que hacer algún memorial para recordar. Ahora el auto para mejor fallar es el juez el que decide. Nosotros después del periodo de la vista, un memorial tenemos que realizar para pedirle al juez que dicte sentencia, porque de lo contrario ahí se va a estar el proceso días y días y él no va a dictar sentencia, ¿verdad? Recordemos siempre el principio dispositivo del derecho procesal civil. Para la práctica de las diligencias o diligencia ordenada en el auto para mejor fallar, no hay más actividad que la del juez, debiéndose a su iniciativa dictar providencia fijando el plazo durante el cual ha de ejecutarse. Este plazo no puede exceder de 15 días, por lo tanto, si se llevan a cabo fuera de este plazo, carecerán de todo efecto o de todo valor probatorio en el juicio.
Por lo general no se acostumbra a señalar día y hora para su diligenciamiento porque prácticamente no hay diligenciamiento. Porque únicamente es traer a la vista todos los, por ejemplo, los documentos, todas las actuaciones, el juez hacer un estudio, ¿verdad? Porque puede que ya no se recuerde cómo inició, cómo fue la demanda, cómo lo presentaron, entonces él va a hacer un análisis que ya, todo esto pues ya figura dentro del proceso, ya no es que sea una etapa nueva, ¿verdad? Sino que él solo va a hacer un análisis y de hecho se deja el cuidado de las partes, el aportarlas. Pero si lo que ha de practicarse es un reconocimiento o un avalúo, es necesario y conveniente el señalar día y hora para que las partes a quien interesa pueda prestar su adecuada cooperación y hacer observaciones que estime pertinentes. Aquí prácticamente en estas diapositivas está lo que leímos en el código, que es sobre las resoluciones, no se admite recurso alguno, es una situación racional porque se deben a una facultad exclusiva del juez, todo lo que hemos platicado. Entonces, aquí se está mencionando parte del artículo y un pequeño análisis de esos artículos para que ustedes vayan estudiando. La regulación de esta fase del proceso es eminentemente inquisitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez de oficio la va a programar. Cuando es dispositiva son las partes las que lo piden. Entonces siempre hay principios inquisitivos en el derecho procesal cuando se dice que el juez de oficio podrá. Cuando lean ustedes inquisitivo en proceso civil es algunas cosas que el juez puede realizar de oficio. Prácticamente no todo es dispositivo, pero sí un 90%. Aquí pues al final de esta diapositiva también es importante mencionar, asimismo no admite prueba en contrario, lo cual agrava la situación, pues impide a las partes defender sus derechos, además se limita totalmente la actuación de las partes y además se causa agravio al no admitir recurso alguno en contra de la resolución del juez. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mire, el juez tuvo que haber tomado todas las pruebas. Nos pregunta aquí el compañero Emiliano, ¿qué pasa si hay una prueba que uno considera importante y el juez no la tomó en cuenta? No se puede solicitar el auto para mejor fallar por las partes, realmente no se puede solicitar. Por ejemplo, usted tendría que haber ofrecido su medio de prueba. Miremos el artículo 128. No, permítame ser. Yo se los dije en la clase de la prueba. Artículo 127. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero ahí está su respuesta. La no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición
no obstante a que si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término del valor probatorio. Lo que tiene que hacer es protestar en su momento el medio de prueba que no le fue admitido y en segunda instancia le van a escuchar o le van a recibir o le van a admitir esa prueba. Seguimos. Sentencia, la palabra sentencia, bueno, entonces estamos aquí. Ya pasamos la vista, 15 días, de aquí pueden ustedes ya solicitar la sentencia o el auto para mejor fallar. El juez puede decir que previo a dictar sentencia, pues va a abrir el auto para mejor fallar para una mejor decisión y nos vamos a la sentencia. La sentencia está regulada en el artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil y prácticamente ustedes se darán cuenta que solo esto, ¿verdad? Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. En el artículo 143 al artículo 147 de la ley del organismo judicial podemos ver todos los requisitos de las sentencias. En el 143 nos habla de requisitos, toda resolución judicial, y recordemos cuáles son las resoluciones judiciales. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes, las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados en su caso, y del secretario o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias, decretos de puro trámite. 144, irrevocabilidad de los autos. Las sentencias y los autos no pueden ser revocados por el tribunal que los dictó. Se exceptúan los autos originarios de los tribunales colegiados, las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia que implican el procedimiento cuando no se haya dictado sentencia. En estos casos procede la reposición. Reposición de autos. La reposición de autos se pedirá dentro de los 2 días siguientes a la última notificación de la solicitud. Se dará audiencia por 2 días a la otra parte y con su contestación o sin ella, el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. Revocatoria de decretos. Los decretos son revocables por el tribunal que los dictó y tanto la solicitud como su tramitación se sujetarán a lo dispuesto por el artículo que antecede. Si el proceso fuere verbal, el pedimiento se hará de competencia. Miremos las sentencias y su ejecución en el artículo 147. Nos indica cuál es la redacción. Las sentencias se redactarán expresando nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, en su caso de las personas que los hubiesen representado, y el nombre de los abogados de cada parte, clase y tipo de proceso, ¿verdad? Si se llevó ordinario, si se llevó oral o sumario, pues debe de indicar, y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que se hubieren supuesto a prueba. Las consideraciones de derecho se harán de mérito o valor de las pruebas medidas. Y aquí ustedes pueden leer todo el artículo 147, que si yo me pongo a leerlo, pues me imagino que ustedes pierden la atención. Ahora los que lo están leyendo, pues les vamos a dejar unos 20 segundos ahí o 30 segundos para que lean el artículo 147.
y el artículo 148, que son las sentencias de segunda instancia. Con esto terminamos lo que es el trámite del juicio ordinario, el trámite normal y cómo termina el proceso en una forma normal. Pero también es importante que se va a terminar o se puede terminar de una forma anormal. ¿Cuál es la forma normal de terminar el proceso? Mediante una sentencia. Y tengamos claro cuáles son las resoluciones que se dieron en todo este proceso. Las que solo avanzan son los decretos. Las que resuelven cualquier asunto que no es el asunto principal, por ejemplo, aquí interpusieron ustedes una excepción y se lleva a un proceso incidental, quiere decir un proceso accesorio. Se detiene el proceso y se resuelve esto. La resolución que lo resuelve es un auto, porque no está resolviendo el asunto principal. La sentencia solo se va a dictar hasta aquí, y de aquí pueden salir autos, pueden salir decretos. ¿Se recuerdan la semana antepasada? Cuando vimos el dictamen de expertos, vimos ese pequeño trámite, ¿verdad? Y el auto, donde realmente sí se declara al experto, ¿verdad? Y que tenga que ir a que le disciernan el cargo. Entonces, todo eso son autos. Y se los digo y les hago esa aclaración, porque la otra semana, cuando miremos medios de impugnación, tenemos que tener claro cuáles son las resoluciones en el proceso civil, ¿verdad? Tenemos autos, tenemos decretos y tenemos sentencias. ¿Por qué? Porque según la resolución es el medio idóneo para impugnarla. Entonces no vamos a plantear una revocatoria en contra de un auto, no vamos a plantear una apelación en contra de un auto, en contra de un decreto. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad?, cuáles son las resoluciones dentro del proceso civil. Y aquí pues ya vimos la sentencia. Y aquí ustedes pues pueden leer, hacer un análisis en las diapositivas de lo que es la sentencia, qué significa. No vamos a perder mucho tiempo en esto, ¿verdad? Que es un tipo de resolución judicial, probablemente es la más importante, que pone fin al proceso en primera instancia, recordemos eso. Que eso va a poner fin, pero en primera instancia, ¿verdad? No va a poner fin, porque después vienen los medios de impugnación, viene la apelación de la sentencia, ya se eleva a una segunda instancia para que la confirmen o para que la modifiquen o para que totalmente cambien esa sentencia. Entonces, aquí es la forma más importante del proceso, perdón, la resolución más importante y la que lo termina de una forma normal. En Guatemala es frecuente, nos dicen que los jueces hacen uso del auto para mejor fallar. Sí, realmente, pues sí lo utilizan bastante, ¿verdad? Realmente sí. Después de la vista, el auto para mejor fallar, tal vez un 50% podríamos decir, o un poquito más, ¿verdad? Un 60%. Bueno, ahora tenemos modos o formas anormales de terminar el proceso. El proceso también puede terminar de una forma más corta, más rápida o de alguna forma totalmente distinta a la que es por medio de la sentencia. Existen varias posibilidades, como lo es la renuncia de derechos, como lo es el desistimiento, como lo es la confesión, ya lo habíamos visto, como lo es la transacción y como lo es la caducidad de la instancia. Ahí pues estas figuras le ponen
fin al proceso de una forma anormal porque no se dicta sentencia en algunas, en otras sí se dicta de una vez la sentencia, entonces es lo que vamos a entrar a ver. También tenemos la conciliación, pero cuando hablamos de conciliación estamos hablando de una etapa preliminar y cuya finalidad es la eliminación misma del proceso principal. Cuando hablamos de procesal civil y mercantil, la tenemos regulada en el artículo 97, cuando hablamos del juicio ordinario. Los tribunales podrán de oficio, y aquí tenemos una de las acciones que me pregunta Pablo, perdón, no había visto su pregunta. Aquí tenemos la del auto para mejor fallar, una. Aquí tenemos la conciliación, los tribunales podrán de oficio o a instancia de parte. Aquí pues se abre la puerta al principio inquisitivo que podrán de oficio o a instancia de parte citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal y en su caso por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Entonces tenemos que determinar qué es la conciliación. Es una etapa preliminar al proceso que trata de avenir a las partes de una forma extrajudicial, aunque también se puede hacer de una forma judicial. Perdón, es judicial. Me estaba confundiendo con la transacción. Entonces, esa es la conciliación. También lo tenemos regulado en otra clase de procesos, por ejemplo, en el juicio ordinario, ¿verdad? En el juicio oral, perdón, tenemos lo que es la conciliación y ahorita se las ubico. 203. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren siempre que no contrarien las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juez continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Entonces, aquí en la diapositiva pues nos indica que es un proceso preliminar cuya finalidad es la eliminación misma del proceso principal. Sostiene Watts que el derecho positivo ha considerado que es una función procesal digna de regulación, aquella que tiene por objeto evitar la instauración de un proceso posterior de carácter más trascendente. En ello existe una contradicción, ya que el derecho procesal mediante este instituto trata precisamente de evitar el proceso. Y de esta contradicción teórica nace seguramente la infecundidad práctica del instituto que la afirma. Y esto se refiere porque en el artículo 97 ustedes se pueden dar cuenta si lo analizan. Los tribunales podrán de oficio o instancia de parte citar en cualquier estado del proceso. Entonces, prácticamente lo que dice en doctrina que es algo preliminar cuya función es evitar un proceso, no es tan así porque aquí en Guatemala se puede llevar ya un proceso y en cualquier estado, cuando hablamos de juicio ordinario, se puede citar, se puede pedir una conciliación, se puede presentar un memorial al juzgado solicitando la conciliación y ahí frente al juez pues conciliamos o no conciliamos. Si conciliamos, se levanta el acta, el juez ya no entra a conocer y ahí termina ese proceso. Efectos jurídicos materiales y efectos jurídicos procesales de la conciliación. La citación a conciliación configura un acto interruptivo de la prescripción siempre y cuando sea seguido dentro de los 30 días de la demanda correspondiente. De no ser así, la fecha de la demanda seguida del emplazamiento será la que marcará el momento en que se interrumpió el curso de la prescripción. Efectos procesales.
Cabe distinguir aquí la conciliación meramente intentada de la conciliación lograda. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que hay conciliación, pero hay una que se queda solo en el intento y hay otra que realmente se logra. Por ejemplo, yo tengo un proceso con otra parte, ¿verdad? Eso pues ya es un proceso, ¿verdad? Yo quiero conciliar, yo hago un memorial y cito a conciliación a la otra parte. Si la otra parte llega y no conciliamos, pues fue una conciliación meramente intentada. Ahora sí, si ellos llegan, nos ponemos de acuerdo y se realiza todo, pues es una conciliación lograda. La primera posibilita la presentación de la demanda del proceso principal. Se convierte en un requisito de admisibilidad para la iniciación del proceso ulterior. El testimonio de conciliación, no obstante, no será nulo, pero el tribunal ordenará el cumplimiento del requisito y suspenderá el procedimiento hasta que se agregue el recaudo que lo acredite. Mientras que la segunda tendrá la misma eficacia de la sentencia ejecutoriada. Esto se refiere a que la sentencia con autoridad de cosa juzgada entre sus otorgantes y sucesores a título universal y permitirá por consiguiente la iniciación del proceso de ejecución correspondiente. Entonces, ¿alguna pregunta de la conciliación antes de que pasemos al allanamiento? Bueno, continuamos. Otra de las formas de terminar el proceso de una manera distinta a la sentencia, estamos hablando de el allanamiento. Pues el allanamiento ya lo hemos platicado en las actitudes del demandado y prácticamente la forma como se da es al contestar la demanda. ¿Por qué se da al contestar la demanda? Las partes pueden conciliar en cualquier estado del proceso. Si es ordinario, pues sí, pueden solicitar y pueden conciliar en cualquier parte del proceso. Si es en un juicio oral, pues ahí hay una etapa que se llama de conciliación. Y si no se logra, pues pasamos a la segunda etapa, que es la de la ratificación, ampliación o modificación de la demanda, y de ahí pues la contestación en una sola audiencia. Y ahí sería regresar, ¿verdad? Sería no observar el principio de preclusión y regresar a una etapa que ya ha sido fenecida. Entonces, prácticamente en el proceso oral, pues no cabría una conciliación en cualquier parte del proceso. Ahí lo que podría darse es un desistimiento o se puede dar un allanamiento, que es lo que vamos a ver aquí, una vez agotada la etapa de conciliación. El allanamiento, pues ya recordamos que se da a la hora de contestar la demanda y es por parte del demandado, que quiere decir que acepta, ¿verdad? Y que reconoce todas las pretensiones de la parte contraria. Aquí en la diapositiva dice, se produce cuando una de las partes acepta y reconoce la procedencia de las pretensiones de la contraria. De lo anterior se deduce que el allanamiento constituye una forma procesal autocompositiva para resolver los conflictos, caracterizada porque una de las partes somete su interés al de la contraparte a fin de solucionar la controversia. El allanamiento es una declaración de voluntad unilateral del demandado, porque solo el demandado se puede allanar, recordemos, realizada dentro del proceso, por lo que acepta que el actor tiene derecho a la tutela jurisdiccional que solicitó en la demanda.
De este modo y mediante este acto procesal se pone fin a la controversia al reconocer y asumir el demandado la pretensión deducida en el proceso. El allanamiento puede ser total o puede ser parcial, ya lo habíamos platicado que puede ser total porque acepta todo o puede ser parcial porque solo va a aceptar algunas formas. El juez pues se va a pronunciar sobre las partes que se allanó y sobre lo demás pues continuamos con el proceso. Esto se refiere a alguna o algunas pretensiones del actor, pero no a todas, pero no es válido el allanamiento condicional. Aquí pues prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es un acto procesal del demandado en el que éste manifiesta su voluntad de no formular oposición o resistencia o de no abandonar la oposición ya interpuesta a la pretensión del actor y se conforma con la misma como lo que el proceso termina. En consecuencia, se vincula al juez a dictar una sentencia estimatoria o condenatoria. El allanamiento no puede confundirse ni con la admisión de los hechos ni con la confesión. La admisión y la confesión se refieren simplemente a los hechos y pueden ser realizadas por cualquiera de las dos partes, ya lo vamos a ver más adelante, mientras que el allanamiento se refiere a la pretensión y es un acto exclusivo del demandado. Entonces, ¿cuál es el acto exclusivo del demandado donde acepta la pretensión del actor? Es el allanamiento. Si en el examen viene, ¿verdad? Usted como abogado demandó a Juan Pérez sobre las siguientes pretensiones. Entonces, Juan Pérez toma la decisión de aceptar algunas de las pretensiones que usted en su demanda formuló. Indique cuál es la figura procesal que está tomando Juan Pérez. Miren, les estoy poniendo ya un ejemplo de acuerdo a un caso, ¿verdad? Y ustedes pueden poner un allanamiento parcial, ¿verdad? Entonces, ahí pues a ustedes van ya aplicando lo que están estudiando y lo que han estudiado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta del allanamiento? Es algo que es exclusivo del demandado, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener presente nosotros. Confesión es otra forma anormal de terminar el proceso. El artículo 140 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica la terminación del proceso por confesión. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor, termina el proceso. Y ahí subrayan, ¿verdad? Termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámites, dictará sentencia. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. Tenemos que distinguir dos clases de confesión. La confesión como medio de prueba. ¿Y dónde? Ustedes me lo van a indicar. Les voy a dar 30 segundos para que me indiquen en qué medio de prueba se puede dar la confesión. ¿En qué medio de prueba se da la confesión? Tenemos 30 segundos, no creo que se tarden si les acabo de decir.
Jóvenes, ¿en qué medio de prueba se da la confesión? No creo que no se recuerden más de alguno ahí. Manuel Osorio y Jairo, declaración de las partes. Y ahí estamos. Entonces, el que se hace en la prueba de declaración de las partes, y ahí les había dejado la diapositiva, era para que ustedes la leyeran, ¿verdad? Y ya habíamos hablado del artículo 140 y ustedes prácticamente tendrían que haber ido a ver qué era declaración de las partes, ¿verdad? Entonces, Gaby también contesta declaración de las partes y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, es el que se hace en la prueba de declaración de las partes. ¿Se recuerdan? Declaración de las partes, llega y contesta el pliego de posiciones y él acepta en ese momento. Entonces ahí se da la confesión y como es prueba legal o tasada, pues ahí se termina el proceso. Esta se hace en la prueba de declaración de las partes al contestar una de las posiciones que le formula la parte contraria, o la que puede obtenerse sin posiciones, al ser un medio de prueba que ha de valorarse por el juez al momento de dictar sentencia. La confesión que termina el proceso es el reconocimiento que hace el demandado de todos los hechos que fundamentan la pretensión del actor y lleva solicitud de parte a dictar sin más trámite sentencia. Esta es la confesión del artículo 140 del Código Procesal Civil y Mercantil, y es aquí donde se ha incurrido en una grave confusión con relación a los hechos afirmados por el actor en su demanda y que son la causa de pedir, causa pretendi. El elemento objetivo se sirve para delimitar su pretensión, el demandado puede. Otra de las formas es el desistimiento. Y aquí el desistimiento, pues podemos ver que solo es por parte del actor el que va a desistir, ¿verdad? Yo presento mi demanda, pero llegamos a un acuerdo extrajudicial y yo puedo desistir de mi demanda. A esto se refiere lo que es el desistimiento. Bueno, esto está regulado en el artículo 581. Miremos. Desistimiento. Formas de desistimiento. El desistimiento puede ser total o parcial. El desistimiento total es el que el proceso de un recurso que afecte la esencia del asunto, y el parcial solamente de un recurso, de un incidente o una excepción sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre la prueba propuesta. Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse cualquiera que sea el estado del proceso. ¿Y por qué es desistimiento total y cuál es el desistimiento parcial? Yo como demandante presento mi demanda y vamos por cualquier etapa de estas aquí en el proceso, y sin embargo la otra parte se acerca a mí y me dice, mire, yo quiero que arreglemos, si usted realmente lo que quiere, están peleando algún bien inmueble, ¿verdad? Va, déjeme el inmueble o le dejo el inmueble y le pago la diferencia, y así pues llegamos a un mejor acuerdo. Hacen esta operación y el demandado lo que tiene que hacer es
un desistimiento, un memorial de desistimiento para poder abandonar el proceso. Él abandona el proceso, la otra parte pues se queda con lo que es el bien y le paga al demandado, y entonces ahí pues termina el proceso. Esto es un desistimiento total. Un desistimiento parcial puede ser que esta parte presentó una excepción previa, pudo haber sido una excepción de demanda defectuosa, de prescripción, de todas las excepciones previas que hemos visto. Sin embargo, el juez la declara sin lugar y él pues va a apelar la resolución. Después se da cuenta que el juez actuó correctamente y lo que él quiere hacer es desistir del recurso que planteó. Esto es un desistimiento parcial porque no está desistiendo de todo el proceso. Está desistiendo de una acción dentro del proceso. Puede haber sido el planteamiento de un recurso. Puede haber desistido aquí de la proposición de un medio de prueba, puede haber desistido de cualquier otra cosa que no sea el trámite total. Entonces aquí podemos decir que es un desistimiento parcial. Sigamos leyendo. Desistimiento del proceso. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso en que es parte. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia del derecho respectivo. Este es el efecto del desistimiento. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que también yo puedo desistir, ¿verdad? Y no le tengo que ir a avisar a él que voy a desistir. Si yo prácticamente me doy cuenta que lo que estoy solicitando en la demanda, pues no tengo derecho, me equivoqué o algo, yo puedo pedir un desistimiento, ¿verdad? Sin decirle a la otra parte. Desistimiento parcial. El desistimiento de un recurso, excepción o incidente deja firme la resolución recurrida y sin más efecto la excepción o incidente. Para el desistimiento parcial no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Entonces nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que el desistimiento del proceso y el desistimiento parcial no es necesaria la parte contraria. ¿Quiénes no pueden desistir del proceso? No pueden desistir del proceso ni de un recurso o excepción, o sea que ni de un desistimiento total o ni de ningún desistimiento parcial, ¿verdad? Los que defienden intereses de menores o incapaces, ¿verdad? La madre en representación del hijo no puede desistir. Tampoco podrán hacerlo los que defiendan intereses del Estado, ¿verdad? Los de la Procuraduría no pueden desistir, o municipales, tampoco los que representan a la municipalidad no pueden desistir, ¿verdad? Ellos pues hasta la última instancia, y es el objetivo de ellos, ¿verdad? Agotar todos los recursos que puedan existir. Trámite. Para que el desistimiento sea válido se necesita que conste en autos la voluntad de la persona que lo hace con su firma legalizada por un notario. Quiere decir que el memorial lo realizan, lo firman y lo tienen que ir a legalizar con un notario para que pueda desistir, o reconocida ante el juez en el momento de presentar la solicitud. Y si no pudiera firmar, lo hará otra persona a su ruego. Si no se cumpliere con lo dispuesto en este artículo, la solicitud se desechará de plano. Aprobación judicial. Presentado en forma válida el desistimiento, el juez dictará resolución aprobándolo. Daños y perjuicios, es importante esto.
El desistimiento del proceso no impide las demandas que puedan promover la parte contraria por los daños y perjuicios causados por el proceso desistido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy el demandado y me demandaron, ¿verdad? Me ocasionaron algo, ¿verdad? Me tuvieron que haber ocasionado un daño moral, psicológico, económico. Y la otra parte, pues, va a desistir de su acción. Yo puedo demandar por daños y perjuicios. Entonces es necesario que todo quede aclarado para que no haya una demanda posterior. ¿Alguna pregunta del desistimiento? Aquí en las diapositivas, pues consiste en la declaración de voluntad del actor por medio del cual abandona el proceso que se encuentra en marcha, sin renunciar paralelamente a la pretensión ejercitada o el derecho que la misma se fundamenta, razón por la cual, y dado que la misma puede ser de nuevo interpuesta, se traduce en un acto bilateral que requiere el consentimiento del demandado de desplegar todos sus efectos. Requisitos para que sea procedente el desistimiento: se requiere la capacidad del actor y que el procurador tenga poder especial al respecto. Si el desistimiento tiene lugar con anterioridad que el demandado sea emplazado para contestar la demanda o para comparecer a juicio, el mismo es un acto unilateral que no requiere consentimiento del demandado y que lógicamente no comporta condena en costas algunas. Si por el contrario se hace en un momento posterior, se exige tal consentimiento. Si se presta, se pronuncia el oportuno auto que no comporta condena en costas para el autor. Antes de terminar, pues vamos a terminar con la última, que es la caducidad de la instancia. En ninguno de los dos, ni en el desistimiento total, ni en el desistimiento parcial, me pregunta aquí Angie. Mire, prácticamente usted si gusta puede desistir, ¿verdad? Sin poner atención a la parte contraria, pero en la práctica realmente cuando una de las partes va a desistir, yo pues presiento que voy a desistir de un proceso en esta semana. Pero previamente a desistir de eso, pues se tuvo que haber puesto de acuerdo con pues en mi caso, pues nos pusimos de acuerdo con la parte contraria, le van a pagar a mi cliente cierta cantidad y a la hora de que ella ya tenga el dinero en el banco, pues se va a hacer el desistimiento y se va a presentar. Entonces, en esta ocasión, pues sí se puede realizar. En la ley indica que no es necesario en ninguna de las dos situaciones. Sin embargo, como yo le digo, en la práctica, para que uno pueda desistir, tuvo que haber hablado, se tuvo que haber puesto de acuerdo, tuvo que haber cierta cantidad o algo, ¿verdad?, para poder desistir. Desestimar es lo mismo que desistir, ¿no? Desestimar es una figura dentro del derecho procesal penal que tiene solo el Ministerio Público, que es desestimar que un hecho sea, ¿cómo es?, constitutivo de delito, ¿verdad? Y desistir es póngale en civil, en la parte actora, desistir de la acción que está ejercitando, ¿verdad?, en el juzgado. Por último, tenemos lo que es la caducidad de la instancia. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. La segunda caduca en el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos incluyen los días inhábiles. ¿Qué quiere decir esto? Yo presento mi demanda. Mire, es por la vía incidental. Bueno, yo presento mi solicitud y tal vez un mes, calculo yo, mes y medio para que le dé respuesta el juzgado, si aprueba el desistimiento o no aprueba el desistimiento, ¿verdad?
Hay dos grupos de Juan SG, hay dos grupos, hay un grupo de WhatsApp que hicieron a principio del semestre y porque parece que ya sobrepasaron el número de estudiantes que permite la plataforma, pues algunos emigraron a este de Telegram, que es donde usted está, pues pueden enviar preguntas de cualquiera de los dos, ¿verdad? Yo voy leyendo los dos y me doy cuenta que hay bastantes números que están en los dos grupos, ¿verdad? Solo que están los de sábado, domingo y lunes, tal vez por eso fue que no alcanzó el grupo, ¿verdad? El otro. Excepciones al principio de caducidad. Miren, pues, yo presento mi demanda, le notifican a la otra parte y yo pues prácticamente ya no hago nada, ya no fui con mi abogado, me quedé de brazos cruzados. Entonces, en esto pues sí se puede solicitar caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia es una figura procesal que viene a castigar a la parte demandante, pero es cuando es descuidado, se podría decir, o es holgazán, se puede decir, que solo presentó su demanda y ya no realizó nada dentro del proceso. Entonces, la parte demandada puede solicitar lo que es la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia se puede dar por 6 meses de abandono cuando el juicio está en primera instancia, o de 3 meses consecutivos, ¿verdad? Cuando está en segunda instancia, pero claro que hay requisitos, ¿verdad? Y vamos a leer aquí. Excepciones al principio de caducidad. No procede la caducidad de la instancia en los siguientes casos. No procede cuando el proceso se encuentra en estado de resolver sin que sea necesaria la gestión de las partes. En el proceso arbitral, ese no nos interesa. En los procesos de ejecución singular que se realice por ausencia o insuficiencia de bienes embargables al deudor o porque el ejecutante esté recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial. En los procesos de ejecución singular que se basen en una garantía real, en los procesos para ejecutar una sentencia firme, en los procesos de ejecución colectiva. Miren, más que todo nos interesa el primero, cuando el proceso se encuentre en estado de resolver. Miren, pues, ustedes presentan su demanda, el juez resuelve y emplaza. Si el demandado no hace nada, aquí ya no está en estado de resolver, ¿verdad? Porque emplazó el órgano jurisdiccional, quiere decir que ya resolvió, quedó en poder del demandado, el demandado no hizo nada, ustedes no pidieron la rebeldía, no hicieron nada y todo. Entonces el demandado lo que puede hacer es ver que pasaron 6 meses, él no pidió la rebeldía, el juzgado ya había resuelto. Entonces lo que solicita es caducidad de la instancia y esto termina el proceso. Ahora bien, se hizo todo lo necesario y está en el periodo de prueba, pero todavía no se ha diligenciado, ¿verdad? Ustedes hicieron sus memoriales de proposición, por ejemplo, y el juez pues no resolvió todavía el diligenciamiento y se encuentra en estado de resolver. Ustedes ya no tienen que hacer nada, pero el órgano jurisdiccional se tarda 6 meses, 7 meses, 1 año, 5 años, 9 años. El proceso todavía está en estado de resolver porque el que tiene la chibolita, ¿verdad? Por así decirlo, es el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional es el que tiene que indicar qué se va a hacer. En este caso, pues para mí es el único, ¿verdad? Que el órgano jurisdiccional, ustedes le pasaron la chibolita al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional con su resolución emplazó al demandado y le pasó la chibolita a pero no hizo nada. Al no hacer nada y pasan los 9 días,
ustedes tuvieron que haber solicitado la rebeldía. Y si el juzgado no resuelve la rebeldía, ahí ya no es asunto de ustedes. Pueden pasar 10 años y el juzgado no ha resuelto la rebeldía. Pero si ustedes ni siquiera la pidieron, entonces el demandado solo está esperando que pase el tiempo para solicitar caducidad de la instancia. Son 6 meses aquí en primera instancia. Pero si hubiere aquí un recurso de apelación y sube a la segunda instancia, ahí son 3 meses. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mire, esto ya sería de materia penal, sin embargo, le voy a contestar su pregunta, el desistimiento de una mujer. Miren, cuando ya pasa la fiscalía de la mujer, ya es difícil que con el desistimiento de ella se llegue a una conciliación ahí en el MP. El MP pues va a acusar, prácticamente no acepta el desistimiento según el fiscal que esté conociendo. Que esté ejercitando la acción. Prácticamente cuando es fiscalía de la mujer, prácticamente son mujeres las que atienden, son las fiscales, y ellas pues casi no aceptan el desistimiento, por lo menos a mí no me lo han aceptado, y se hacen nos vamos a primera declaración y todo, ¿verdad? Que a veces ya no llega la señora, pero prácticamente no lo aceptan, ¿verdad? Pero por lo menos es aquí en Antigua, ¿verdad? No sé, Antigua, Guate, Misco, la capital, que casi no lo aceptan. No sé si en otras fiscalías, pues sí sea más. Excepciones al principio. Artículo 590, curso de los plazos. Los plazos corren desde la última diligencia practicada en el proceso, sea o no de notificación. La gestión que haga alguna de las partes y toda diligencia que se practica en el proceso interrumpe la caducidad. Por ejemplo, yo sé que me van a plantear la caducidad y yo lo que hago es interpongo un memorial solicitando copias del proceso, pues cualquier acción interrumpe el plazo, ¿verdad? Entonces ya no me van a pedir la caducidad. La caducidad de la primera instancia puede pedirse también en la segunda cuando los autos se encuentren allí por apelación que no fuere de la sentencia. Declaración judicial: el que quiera aprovecharse de la caducidad deberá, antes de que se reanude el proceso, pedir la declaración judicial al respecto, pues de lo contrario se tiene por renunciada. Efectos de la caducidad opera de primera instancia, restituye las cosas al estado que se tenían antes de la demanda. La caducidad operada en la segunda instancia deja firme la resolución apelada. La caducidad de primera instancia hace ineficaces los actos procesales realizados. Sergio, sí, he leído estos de este grupo. Ya contesté el desistimiento de una mujer, el de una pregunta sin desestimo de una demanda a la otra persona que yo estaba demandando. Si se viera afectada por dicha demanda, me puede demandar después. Esa persona, o hasta que termine, sí, la puede demandar por daños y perjuicios. Si usted le ocasionó algún daño, ya lo había contestado, o perdón, tal vez no lo hice en el orden que fue. ¿Alguna pregunta de caducidad de la instancia? Responsabilidad civil y penal: los que defiendan intereses de menores incapaces o ausentes o intereses del Estado o municipales serán responsables personalmente de los daños y perjuicios que causen si diere lugar a la caducidad de la instancia.
y quedarán sujetos asimismo a las responsabilidades penales consiguientes. Consta, se condena en las causas causadas al que diere lugar a la caducidad de la instancia. Vamos a ver cuál sería la diferencia principal entre... sí, transacción, perdón, si no me dice el compañero, no. Mire, transacción está regulado en el Código Civil, es un contrato que se lleva mediante escritura pública en el cual las partes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Por concesiones recíprocas de terminar un proceso o de no empezar un proceso pues, que piensan que se va a entablar, ¿verdad? Entonces es como un acuerdo que se lleva en escritura pública. La transacción se va a interponer como una excepción. Recuérdense que ustedes ya tienen el testimonio de la escritura donde se pusieron de acuerdo con la parte A de que le van a pagar en cuotas, por ejemplo, y ya lo hicieron en una escritura de transacción donde se contempla que ninguno de los dos pues va a iniciar un proceso penal, civil, laboral o administrativo de cualquier índole. Sin embargo, uno de ellos pues sale arrepentido o se arrepintió con el tiempo y demandó a la otra parte. Entonces lo que tiene que hacer es interponer una excepción de transacción y la excepción de transacción tiene efecto de perentoria que termina el proceso. Y tenemos que tener claro, ¿verdad? Y espero que me estudien bien las excepciones ahorita que entremos a medios de impugnación, porque hay excepciones que le ponen fin al proceso y hay excepciones que no le ponen fin al proceso. Si se lleva una excepción de demanda defectuosa y la declaran con lugar, lo que yo tengo que hacer es me voy a mi oficina, vuelvo a hacer la demanda, miro los errores que tenía, la vuelvo a presentar como nueva, se pone un número nuevo de expediente y no le pone fin al proceso. Pero una excepción de transacción le pone fin al proceso porque ya las partes ya transaron. Una excepción de prescripción le pone fin al proceso. ¿Por qué? Porque ya prescribió el derecho. También una excepción de caducidad también le pone fin al proceso porque ya caducó la acción. Entonces yo necesito que ustedes me pongan cuáles son las excepciones que le ponen fin al proceso, cuáles son las excepciones que no le ponen fin al proceso para poder entender un poquito mejor las impugnaciones la otra semana, que créanme que es un tema mucho más interesante y más activo, ¿verdad? Que no los va a dormir tanto como el día de hoy. Entonces, antes de terminar la clase, pues alguna pregunta que tuvieran. Y si no, pues me lo pueden enviar al correo y yo las respondo la siguiente semana. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente sábado.